Estar grabadas. Las sesiones van a quedar grabadas y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube una vez que termine la Semana Internacional del Coaching. Así que dicho eso, me dispongo a darles la bienvenida a todos. Si esta es su primera sesión de la Semana Internacional del Coaching, bienvenidos. De las sesiones que tenemos programadas desde ICF Colombia, ya estamos en nuestra segunda sesión. Tenemos programada una excelente programación para todos ustedes. Los invitamos a disfrutar de esta sesión y todas las que tenemos disponibles en el resto de la semana. Las sesiones están programadas en el horario de las 9 de la mañana y algunas en el horario de las 12 del día para que puedan programarse. Entonces, bueno, el día de hoy tengo yo el honor y el gusto de presentar a Heli Pau. Heli Pau nos va a estar hablando de la evolución del coaching en la Escuela de Negocios y me va a tomar un par de minutos para contarles un poquito más de quién es Heli Pau. Heli Pau se dedica a acompañar a las personas en sus procesos de formación de competencias blandas, en especial de liderazgo directivo, tema que ha venido investigando desde hace aproximadamente 20 años. Es autora de varios artículos y del libro Liderazgo Directivo, un enfoque para la gestión empresarial. Es docente, es coach con credencial PCC de ICF, directora del Centro de Liderazgo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia y de la Maestría en Liderazgo Organizacional y Coaching. Es facilitadora del taller Inmunidad del Cambio de Robert Keegan y de la Universidad de Harvard. Heli Pau es colombiana, vive en Bogotá, está casada con Augusta y es madre de su maravillosa hija Gabriela del Mar, como ella misma lo dice. Le apasiona interactuar con personas de diferentes partes del mundo, estudiar, escribir y viajar. Así que con eso, último detalle logístico, Heli Pau nos va a estar compartiendo todo su contenido. Yo voy a estar pendiente del chat si tienen preguntas que vamos a estar manejando al final de la sesión. Con esto, Heli Pau, la audiencia es tuya. Yo los dejo por ahora. Bueno, muchas gracias, Luisa. Se ve bien la diapositiva. Gracias, Luisa, por esa presentación. Estamos viendo la diapositiva. Eso, perfecto. Sí, la primera diapositiva. Sí, estamos bien. Ok. Quiero que sepan que la verdad estoy muy complacida de estar aquí y la verdad le doy las gracias a nuestras lideresas de la ICF, a la doctora Betsy y a la doctora Adriana, por haber permitido que estemos aquí reunidos. Yo les voy a hablar, como lo dijo Luisa, sobre cómo el coaching se ha introducido en diferentes ámbitos organizacionales y también cómo llega a las escuelas de negocios. Como lo dijo Luisa, soy la directora de la Maestría en Liderazgo Organizacional y Coaching de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Para hacer esta charla, yo consulté en la base de datos de Scopus, que es una base de datos reconocida internacionalmente. ¿Y por qué son reconocidas las bases de datos? Porque son evaluadas por pares académicos, por grandes investigadores del mundo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta conferencia está aunado a todas las investigaciones que tiene la base de datos Scopus. Existen otras bases de datos, pero Scopus es la única base de datos que rastrea todas las investigaciones de un tema en especial desde el principio, mientras que hay otras bases de datos que lo hacen desde el año 2000, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la ruta que vamos a seguir para esta conferencia? Primero, vamos a hablar del coaching. ¿Cómo nació el coaching en términos específicos? ¿Cuáles son los ámbitos que recorrió el coaching para llegar a donde estamos ahorita? Segundo, vamos a ver el coaching en los negocios, cómo el coaching se comienza a introducir en los negocios y el tema que nos ocupa en las escuelas de negocio. ¿Por qué? Porque si el coaching se introduce en los negocios, tiene que haber alguna organización que forme a las personas para este tipo de organizaciones. Y finalmente, vamos a hablar de las conclusiones.
Entonces, en cuanto al coaching, normalmente cuando se investiga el coaching, las personas cuando escriben sobre el coaching comienzan diciendo en su mayoría que el coaching es una metodología joven, que poco se sabe del coaching y, espérense que voy a manejar el tiempo, poco se sabe del coaching y cuando investigamos sobre el coaching, realmente nos damos cuenta que ya el coaching tiene un avance y una madurez en cuanto a la parte científica, es decir, que no podemos partir del hecho de decir que poco se sabe del coaching. El coaching viene madurando, ya vamos a mirar los años, pero lo interesante, si nosotros seguimos repitiendo que poco se sabe del coaching, no nos conformamos como una disciplina. Y el coaching tiene todo para ser una disciplina. ¿Qué significa? Que tiene todo un marco teórico, tiene toda una metodología, tiene todos unos resultados que nos puede llevar a ser disciplina. Entonces, en la medida en que nosotros no miremos el coaching, nosotros los coaches, como disciplina, la gente muchas veces no lo va a tomar en serio. Y tenemos todo el recurso para decir que el coaching es una disciplina. ¿Desde cuándo comienza el coaching? Si nosotros revisamos la base de datos Scopus, nos damos cuenta que los primeros escritos sobre el coaching están desde 1855. Ustedes ven que si nosotros hacemos una trazabilidad, pues es en 1986 donde se va dando un repunte sobre el coaching. Aquí estamos hablando del coaching, únicamente del coaching. Entonces, ¿qué es lo que aparece en estas bases de datos científicas en 1855? Se trata del coaching en términos de transporte. Y la mayoría de los escritos que están aquí es sobre el transporte. Pienso que la mayoría de coach sabe de dónde viene la palabra coaching. Dicen que nació en Hungría, pero esta foto que ustedes ven aquí es el coche que utilizaban en la época isabelina para transportar a las personas de un lugar a otro. Pero ustedes ven que es un coche que no se parece a los de nosotros hoy en día, no tiene la tecnología, y eso hacía que se dificultara el traslado de las personas. ¿Quiénes eran las personas que manejaban este coche? Se les llamaban coaches. Y estas personas que conducían estos coches no eran tan bien vistas porque eran personas que eran analfabetas en su mayoría y además de eso tenían pocos ingresos. Entonces, cuando ellos conducían el coche, muchas veces las personas se quedaban varadas para llegar a otro lugar y pues las personas se molestaban. Entonces, cuando nosotros hablamos de 1855, estos son los dos primeros paper que aparecen. Y estos papers reposan en el Parlamento inglés, más que todo como formación de los coaches, porque como eran personas analfabetas que no tenían buen servicio en ese momento al cliente, entonces lo hacían más en términos de formación de los coaches. Entonces aquí podemos ver cuáles eran las anotaciones que aparecen en 1855 sobre los coaches. Luego en 1912 aparece un escrito que son notas y preguntas, es decir, que no son los artículos que nosotros tenemos en este momento en donde consta de una introducción, de un marco teórico, de una metodología, sino que en esa época se escribía acerca de un tema, eran notas o preguntas. Si ustedes se dan cuenta, la nota que aparece y como aparece en la base de datos es Coaching in the 15th and 16th Century.
Y el autor lo que realmente está haciendo es preguntándole a alguien que sepa sobre cómo era el medio de transporte en el siglo XVI y XVII. ¿Sí? Entonces, podemos ver acá que él quiere hablar sobre el coaching en el siglo XIX y XX, pero como que quiere hacer una trazabilidad desde el siglo XVI y dice, miren, yo necesito saber esto, por favor me escriben aquí. Luego se da haciendo una investigación de todos los años. En 1918, como ustedes lo ven acá, ahí sí aparece una investigación de una propuesta de la metodología del coaching dentro de la Universidad del Sur de California. Este autor que ustedes ven aquí era un profesor del Departamento de Derecho de la Universidad del Sur de California. Y él se comienza a preocupar porque los estudiantes no sabían debatir. ¿Sí? Él decía, miren, los estudiantes que llegan no tienen una capacidad crítica para debatir lo que están aprendiendo y para debatir con otras personas. Entonces, este profesor propone que, que se les enseñe a través de la metodología del coaching a debatir. ¿Qué es lo importante acá? Que él se da cuenta que después de hacer un proceso de coaching, los estudiantes pueden hacer contraargumentaciones, pueden ser más seguros de sí mismos. Y hay una palabra que este autor dice, y es que él dice que las personas que saben debatir es como si supieran luchar en la vida. Después del proceso de coaching, lo que dice este autor es que estos estudiantes no vuelven a ser las mismas personas, son mejores personas. Lo que significa que en esa época una competencia blanda era la capacidad de debatir. La investigación se hace en 150 abogados y también descubre que las personas que obtienen el acompañamiento en coaching siempre ganan los concursos de debate. Entonces, él los llama los líderes de debates, porque a través de estos concursos, las personas también obtenían una beca. Entonces, lo que descubre es que siempre son las mismas personas, los mismos estudiantes los que se ganan esa beca. Aquí podemos observar que ya comienzan a aparecer las revistas especializadas, las revistas científicas con paper o con artículos científicos sobre el coaching. Entonces, aunque nosotros sabemos que el coaching nace en el deporte o se vuelve fuerte en el deporte, hay una revista que se llama la International Journal of Sport Science and Coaching. Esta revista comienza a publicar a partir del 2010 y aparece con 27 artículos en el 2010 y vemos un repunte que hay en el 2011 con 48 artículos. Estos artículos sobre el deporte van desde cómo se maneja el estrés en los deportistas hasta cómo se conforma un programa de coaching en las organizaciones deportivas. Nos damos cuenta que hay una permanencia en el interés del coaching hasta pues el 2023. No podemos decir que es que en el 2023 no hay investigaciones, sino que todavía no tenemos las estadísticas, pero si nos damos cuenta, en el 2022 casi que se pueden nivelar a los 48 papers que hubo en el 2011. Otra revista es la Consulting Psychology Journal. Podemos observar con respecto a la gráfica anterior que sí ha sido un interés de la psicología desde 1992-96
sobre el coaching. Entonces los primeros, en el 1996, aparecen 11 artículos y nos damos cuenta que en el 2020 hay un repunte de 18 artículos, hay una baja en el 2021 y en el 2022. ¿Cuáles son los temas que básicamente orienta esta revista que es de psicología? Uno de esos temas es el impacto de las emociones que tienen los gerentes en los resultados organizacionales. Y también publican estudios que se hicieron de coaches, de personas que se le hizo coaching ejecutivo con respecto a su formación en liderazgo. Otra de las revistas es la International Journal of Environment Research and Public Health. Estas son, es una revista que comienza desde el 2015 y, pues como su nombre lo indica, investiga acerca del acompañamiento de coaching y el bienestar de las personas y el bienestar en términos físicos. Podemos observar que tiene un ascenso, o sea, esta revista sí está teniendo un interés genuino acerca del coaching. Entonces comienza en el 2015 y nos damos cuenta que en el 2021 ya tiene casi 30 papers, en el 2022 tiene 51 papers y en el 2023 todavía no sabemos cuántos papers va a tener. Luego podemos observar que la revista de coaching propiamente dicha comienza a publicar papers en coaching a partir del 2010 y se mantiene con pocos papers relacionados con los que vimos anteriormente, ¿sí? Y miren cómo vamos con el 2022. Pareciera que pudiera seguir ascendiendo. Estas investigaciones acerca del coaching nos muestra, una de las investigaciones es cuáles son las preferencias dentro de las empresas, dentro de las organizaciones para elegir a un coach, en términos del sexo, en términos de la edad, en términos de la experiencia. Y lo que dicen las investigaciones es que en términos del sexo, las personas cuando van a elegir un coach dentro de las empresas prefieren a las mujeres coach. En términos de experiencia, no se mostraron tan exigentes en que tenían que tener mucha experiencia. De hecho, personas que no tienen experiencia también las pueden preferir. Y en términos de su perfil, prefieren personas coach que hayan tenido experiencia empresarial a personas coach que hayan tenido experiencia en el área de la psicología. Entonces, esas son las preferencias. Y otra investigación que se hizo en el 2021 es ¿para dónde va el coaching? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son las megatendencias del coaching? Entonces, claramente, pues estábamos en la época, online. Entonces, esta investigación se hizo en coach expertos. La metodología se llama metodología Delphi. Entonces, el coaching va a estar inmerso en escenarios relacionados con la parte digital y con la inteligencia artificial. La formación de coach va a estar más orientados a cursos online y las sesiones de coaching también van a ser más online. Es de resaltar que, como fue con método Delphi, significa que las personas que participaron son expertas en coaching. Ellos manifestaron su desacuerdo con que eso ocurra en el ámbito del coaching. Es decir, que no son personas que están
que tal vez se vayan a desarrollar en la parte online porque ellos consideran que lo más importante es estar face to face y estar presente en la formación de los coaches. Aquí podemos ver todo el panorama que tenemos con respecto al coaching. Ya sabemos que en términos de psicología se comienza desde el 1996, en términos del coaching a partir del 2010 y en términos del deporte también a partir del 2010. Ahora vamos a entrar en el coaching y los negocios. ¿Cómo el coaching se va ingresando en la parte de los negocios? Podemos observar aquí que va en ascenso. Ha tenido algunas caídas, comienza en 1982, pero nos damos cuenta que en el 2002 la producción en coaching se incrementa casi en 100, es decir, que tiene un buen repunte en términos investigativos. Entonces, en 1982, yo pienso que todos los que estamos aquí conocemos a John Whitmore, que es el autor del libro Coaching. Este es nuestro Sir John Whitmore. Él, en su libro, dice que en 1982, él llamó a Timothy Galway, que es el autor del libro El juego interior del tenis, para que lo formara en el juego interior del tenis, que es la propuesta que tiene Timothy Galway en su momento para las personas que jugaban tenis. ¿Ve qué fue lo que descubrió Timothy Galway? Que cuando él hizo el libro, inclusive el editor le dijo, pero ¿quién va a comprar eso? Eso lo va a comprar la gente que practica el tenis. De ahí en fuera no lo va a comprar nadie más. Entonces, él se dio cuenta que el libro lo compraban bailarines, gerentes, cualquier tipo de personas, porque la propuesta de su modelo va muy orientada a esos miedos que nosotros tenemos, ese fuego que nos dan internamente y que tal vez nos hace perder y ganar en un momento determinado. Entonces, John Whitmore le solicita a Timothy Galway que lo forme en el juego interior del tenis. Y es cuando John Whitmore lleva este modelo a la IBM. Es la primera empresa en la que John Whitmore lo lleva a los gerentes, pero lo hace más en términos deportivos. Es decir, bueno, señor gerente, vamos y practicamos el golf y yo te voy a acompañar a través del juego interior del tenis. Entonces, a través del esquí, a través del tenis, a través del golf. Y los gerentes, cuando están en ese entrenamiento, le proponen a John Whitmore, bueno, pero ¿qué tal si nosotros extrapolamos este modelo a la organización? Se los damos a los demás gerentes, lo hacemos en otros departamentos. Y es cuando John Whitmore dice, pues claro, voy a hacer el acompañamiento con este modelo. ¿Y cómo lo interviene? Lo interviene en términos de compromiso organizacional. Como a través del juego interior del tenis, los empleados, los demás gerentes, se comprometen más. También lo interviene en términos de cómo se logra una mayor seguridad en el trabajo. Y también con acreditaciones de calidad, como en la metodología Lean, comienzan a utilizar esta metodología. Entonces, en 1982 es cuando más el coaching comienza a tener relevancia dentro, por ejemplo, de IBM, y luego eso comienza a expandirse a otras organizaciones. En esta gráfica podemos observar, como estamos hablando del coaching y los negocios, una revista científica que se llama la Industrial and Commercial Training y comienza desde 1992. ¿Qué es lo importante en esta revista? Que comienza a hablar acerca de la empleabilidad.
Entonces, ¿cómo podemos hacer un contrato gana-gana cuando llega un empleado nuevo a la organización? Y también estudia de cómo las personas a través del coaching pueden formarse en términos de liderazgo y de incrementar su productividad, ¿sí? También habla me parece bien interesante porque como es una revista, perdón, bien industrial, habla del coaching de vida dentro de las organizaciones, además del coaching ejecutivo. Otra revista es la Development and Learning in Organization. Podemos ver acá que en el 2013 nace con una sola publicación, en el 2014 repunta con 5 publicaciones y va disminuyendo. En el 2022 vuelve a publicar una sola publicación acerca del coaching. Lo que significa que no es una revista que, a pesar de ser de desarrollo y aprendizaje organizacional, se enfoque mucho en el coaching. Las revistas también en su momento tienen algunas preferencias por algunos temas. Entonces puede ser que esta revista en este momento no esté tan interesado en el coaching, sino, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces por eso hay veces en que ustedes van a ver que el tema no está tan bien posicionado en algunas revistas. Otra es la Human Research Management International Digest. Esta, si ustedes lo ven, en el año 2010 tiene una publicación de 5 artículos, comienza con un artículo en el 2003 y hay un repunte en el 2021, pero no hay resultados del 2022. Entonces, siendo optimista, tal vez se incrementó en el 2022, pero no hay resultados en el año pasado. En cuanto a la revista que nos compete, que sería el coaching, que es donde probablemente algunos de nosotros podemos publicar algún resultado de investigación científica, nos podemos dar cuenta que anualmente publica un solo artículo. Se dan cuenta que en el 2023, en el 2013 no publicó, 2014, y podemos observar que en el 2021 tuvo 4 publicaciones, pero en el 2022 vuelve a publicar un solo artículo. En esta revista de Consulting Psychology Journal también, ¿se acuerdan cuando hablábamos del coaching solo? Desde 1996 está publicando. Y en el 2019 tiene 3 artículos publicados, pero en el 2022 solamente publicó un solo artículo. Aquí podemos ver el panorama completo de todas las revistas científicas en donde contiene artículos de coaching. Estos son los 10 autores que más publican sobre el coaching. Ya ahorita vamos a mirar cuáles son las universidades y cuáles son los territorios en los que más se investiga acerca del coaching. Entonces ustedes ven que los 2 primeros tienen 6 publicaciones, los 8 que siguen tienen 5 publicaciones y el último tiene 4 publicaciones. ¿Cuáles son las universidades que más publican? En este caso sería la Universidad de Sydney, y lo importante de esta gráfica es que no existen papers publicados por investigadores latinoamericanos. O sea, no aparece ninguna universidad colombiana ni latinoamericana que haya publicado o haya realizado una investigación científica. Entonces, ¿cuál es el país que más publica? Miren esto, Estados Unidos. Más de 400 documentos. ¿Sí? El Reino Unido
pues en el Reino Unido, donde se desata todo este boom del coaching, pues ya lo miramos, en la época isabelina aparece el carro, ¿cierto? John Whitmore es del Reino Unido, entonces, pero a pesar de eso, es Estados Unidos quien más investiga y quien más escribe. Europa, Sudáfrica, pues Francia tiene más o menos el mismo comportamiento que España y que India, ¿sí? ¿Cuáles son los productos científicos? Estamos diciendo que la base de datos Scopus es una base de investigación científica. Por lo tanto, la mayoría de investigaciones deben ser artículos científicos. Entonces, nos damos cuenta que el 60% de todo lo que nosotros estamos hablando son artículos científicos, seguido de conferencias, capítulos de libros, revistas, etc. Pero en términos del coaching y los negocios, la mayoría de sus productos son las revistas o los papers científicos. ¿Cuáles son las áreas relacionadas el coaching con los negocios que se están investigando? Miren, las que más están produciendo son Business and Management, en un 25.7%, le siguen las ciencias sociales, la psicología. Y lo otro que ustedes ven acá en la gráfica, pero la mayoría se mueven en esos tres áreas. Pues ya sabemos que la psicología desde 1996, las revistas de psicología están publicando sobre el coaching, pues ya sabemos también que se introduce dentro de las empresas y las ciencias sociales claramente porque el coaching es como si fuera una prima de estas carreras sociales. Ahora vamos al coaching y las escuelas de negocios. Volvemos acá y comenzamos a hablar acerca de cuándo comienzan a aparecer en las escuelas de los negocios. A partir de 1996 aparece un artículo sobre el coaching y las escuelas de los negocios. En el año 2014 se escriben 4 papers y miren el comportamiento que tiene el año pasado. El año pasado es donde más se publican sobre el coaching y los negocios, 15 artículos, resultados de investigación. El primer artículo que aparece en 1996 es un artículo que se llama Reingeniería en las escuelas de liderazgo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, y eso pienso que es una constante que se ha mantenido en los procesos de coaching. Normalmente para fortalecer competencias de liderazgo, el coaching es una excelente metodología, ¿sí? Y pues como lo vimos desde 1912, me encanta cuando el autor dice, no solamente aprendieron a debatir, sino que son mejores personas. Entonces, cuando hablamos del fortalecimiento de competencias de liderazgo, normalmente la gente se imagina la metodología del coaching como algo efectivo para formar esas competencias y también en procesos de cambios organizacionales. Entonces, ¿cuáles son las revistas? Aquí encontramos una que se llama International Journal of Mentoring and Coaching in Education. Ustedes se pueden dar cuenta que estamos hablando del coaching en las escuelas de negocio. Miren lo empobrecida que está la publicación en términos de las escuelas que formamos a esas personas que van a los otros ámbitos. Entonces, en el 2012, solamente se publica un artículo. En el 2013 no hay publicación.
En el 2014 solamente se publica un artículo. En el 2015, y miren toda la brecha que hay, donde no se publica nada, lo que podríamos decir que no hay investigaciones científicas con respecto a las escuelas de negocio. Hasta el año pasado que se publica un solo artículo. Otra revista, que es la Journal of Management Education, tiene comportamiento similar. Entonces, en 1999 hay una publicación, luego no hay publicaciones hasta el 2017 y hay una publicación en el 2007 y en 2017 hay 2 publicaciones. No se encuentran datos después del 2017. Vamos con la revista School Mental Health. Parecido también. Estamos hablando del coaching y la educación. En el 2012, un artículo publicado. En el 2013, un artículo publicado. En el 2014, un artículo publicado. No se publica más, no se notan investigaciones científicas, y el año pasado está la publicación de un artículo. Harvard Business Review. Miren el comportamiento. Comienzan en el 2007 con una investigación sobre coaching en escuelas de negocios. En el 2008, un solo artículo. No se publica más hasta el 2014. Significa que después de 2014, probablemente no hubo investigación cuyo producto fuera publicable en revistas científicas. Miren esto. En esta revista, solamente, o sea, en el 2010 no hay publicaciones hasta el 2013 que se publican 3 artículos. Y no hay más. Entonces aquí podemos ver el panorama general de cada una de las revistas científicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La vamos a dejar ahí dentro del tintero. Volvemos en términos educativos. Mire cuánto es la producción. ¿Se acuerdan que en la anterior la producción era diferente? ¿Sí? Aquí, si nosotros nos vamos hacia atrás, la producción era de 6, los que más producían. Y los que menos producían 4. Aquí, en la parte de las escuelas de negocio, son 2 papers solamente. La Universidad de Miami es la que más produce, vuelve el mismo comportamiento. Universidades latinoamericanas no aparecen. Y el país que sigue rankeando en cuanto a la producción científica es Estados Unidos, seguido de Reino Unido, que ya sabemos que en el Reino Unido es donde aparece todo este tema del coaching. España, con poco presencia también, ¿sí? También los artículos científicos son los que más priman en esos productos
científico, las revistas, las conferencias, etcétera, pero son los artículos científicos. ¿Cuáles son las áreas en términos de educación, en términos de coaching y de escuelas de negocio? Está parecido a lo anterior, pero aquí está en primer lugar las ciencias sociales, con un 31.9%, seguido del business and management, los negocios, y le sigue la psicología. Es decir, que estas siempre van de la mano, lo que son las ciencias sociales, la gerencia y la psicología como tal. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son que podemos decir que el coaching formalmente es una disciplina. ¿Por qué? Porque cuenta con todas las investigaciones y con el rigor científico para demostrar que es una disciplina, que tiene todo un marco teórico, que tiene toda una metodología. En el ámbito de los negocios, el coaching se está fortaleciendo notablemente. Lo que significa que ahí nosotros como coach tenemos una gran oportunidad, ¿sí? Y lo otro es que, como se dieron cuenta, en las escuelas de negocios hace mucha falta investigaciones y publicaciones. Es decir, las empresas están requiriendo procesos de coaching, pero poco también estamos formando esas competencias. Y lo otro es que, si lo recordamos, es el coaching el que mejor se ajusta para desarrollar competencias blandas. Y las escuelas de negocio no están aprovechando todo eso que nos genera el coaching. Y lo otro es que no se encontró ninguna producción científica del territorio colombiano. En Scopus, investigando en Google Académico, aparece un artículo de la Universidad EAN y aparece otro artículo de la Universidad Militar, pero no hay más artículos científicos sobre el coaching en Colombia. Entonces, estoy abierta a sus preguntas y dudas que tengan. Eli, muchas gracias por toda la información que nos compartes el día de hoy. Súper valioso tener como esta visión de la evolución del coaching basado en todo el material científico y todos los estudios y todo esto que se pueden generar a nivel global. Creo que nos da una manera diferente de pensar en el tema. Entonces, Sí. bueno, quiero abrir a preguntas de nuestra audiencia. ¿Hay algo que quieran preguntarle a Eli? ¿Algún comentario que quieran hacer? En el chat puede ser también. Excelente, súper información. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas les asaltan? Súper, ahí nos están compartiendo unos comentarios en el chat. Súper la información, excelente ponencia, Heli. Muchas gracias por compartir toda la información. Gracias, muy útil reconocer este momento del coaching y de las escuelas. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo hacer para estimular la investigación en coaching en Latinoamérica? Yo pienso que reconocer que somos disciplina. En la medida en que nosotros no reconozcamos que somos disciplina, vamos a seguir actuando desde la practicidad. Y el coaching es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se incentiva la investigación del coaching? A través de los programas de coaching que nosotros podamos tener. Las personas que estamos aquí somos formadas en escuelas de coaching y eso le da una seriedad al coaching. Entonces, es reconocer que somos disciplina para avanzar en todo lo que nosotros escuchamos hoy de aquellos resultados, las producciones científicas que tenemos,
es tomar eso y comenzar a avanzar. Porque si nosotros no sabemos que esa producción científica existe, es cuando podemos volver a inventar la rueda, ¿sí? Entonces, uno de esos aspectos, y lo otro es que, por ejemplo, la ICF fomenta mucho las conversaciones con coach expertos, pero también acercarse, que ya lo hicieron, ya lo están haciendo desde la administración anterior, de acercarse a, al área académica para que contemos qué hay y cómo podemos superar esos vacíos que está teniendo el coaching, pero por desconocimiento. ¿Sí? De acuerdo, Heli, ahí voy a unir lo que estás diciendo con un comentario que tenemos de Patricia Gómez en el chat, que dice, desde ICF uno oye mucha investigación y beneficios, pero parece ser algo como más cerrado. Y aquí yo me voy a atrever a meter un poquito la cucharada con respecto a la información que está disponible desde ICF, y es que efectivamente hay un montón de información y de estudios que siento yo como miembro de ICF se han empezado a compartir de manera más amplia en los últimos 2 años, ¿cierto? El portal de ICF para todas las personas que son miembros cuenta con un montón de información. Pasa que mucha de esa información está en inglés, pero se ofrece la posibilidad de utilizar el traductor de la página. Y por otro lado, también se está compartiendo de manera más abierta con el público general. Y se me vino a la cabeza apenas vi ese comentario, un estudio que se hizo de la mano con una organización que ofrece coaching para organizaciones online, que es BetterUp. Se hizo todo un estudio del impacto del coaching de la mano de ICF y BetterUp que está disponible en la red. Entonces, creo que eso también está empezando a evolucionar un poco. Sí. Tenemos aquí más preguntas. ¿Cómo fomenta? Te pregunta Ángela Quiñones, Eli, ¿cómo podemos fomentar a nivel universitario la investigación sobre coaching? Ok. Bueno, algunas universidades, por ejemplo, conozco DICESI, que tiene todo un programa de coaching, pues nosotros en el externado. Ya yo, por ejemplo, tengo una línea de investigación sobre coaching, ¿sí? Eh, entonces es tomar todo este marco teórico y comenzar a avanzar, por ejemplo, en las escuelas de negocio, un antes y un después. ¿Qué pasa cuando las personas tienen proceso de coaching o los gerentes, por ejemplo? Entonces podemos incentivar la investigación en las escuelas de negocio abriendo líneas de investigación. Es decir, donde la gente se anime a decir, oiga, ¿qué líneas hay? No, mira, tenemos procesos de coaching dentro de las empresas, vamos a hacer todo un análisis de literatura desde que comienza el coaching hasta el 2023 para que el estudiante se anime y sepa que tiene un respaldo con los docentes que somos coach y pueda hacer una investigación científica seria. Pero en la medida en que nosotros no tengamos líneas de investigación, es cuando el estudiante se pierde porque el estudiante llega a conocer apenas. Entonces, somos los docentes llamados a que esas líneas de investigación se formalicen y lo otro, hacer alianzas entre universidades y entre estas organizaciones que educan en el coaching. Entonces, lo que hay es por trabajar dentro de las escuelas de negocio. ¿Qué Súper, otra? Heli. Tenemos Sí. aquí como 2 o 3 preguntas más. Pregunta Ana Rodríguez, ¿cómo crees se pueda llevar a que sea reconocida como una disciplina en el Ministerio de Educación de Colombia? Muy bien, bueno, yo puedo decir mi experiencia. Pues cuando yo hice el documento para el Ministerio de Educación, pues lo que hice fue una investigación científica para demostrarle al Ministerio de Educación que era una disciplina que debe ser estudiada. De hecho, pues es una maestría, ¿cierto? Entonces hice un benchmarking de cómo están las escuelas de negocio en el mundo. Entonces, ¿por qué existe la maestría en España, por ejemplo? Hay maestría sobre coaching en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, ¿sí? Lo que da muestra que es una disciplina, sino que en Colombia estamos incipiente, pero por desconocimiento. Entonces, el Ministerio de Educación lo que hizo fue leer el documento y decir, bueno, como que sí estamos avanzados porque hay que demostrar al Ministerio de Educación que como son estudiantes de maestría van a tener un resultado
de investigación, ¿cierto? Entonces es demostrarle al Ministerio de Educación que tenemos todos los recursos para que sea reconocido formalmente como una disciplina. Ahora, esto apenas está creciendo en términos de reconocimiento como disciplina y como algo muy formal, no como la persona que se confunde y porque hace un buen speaker, que se reconoce que es un buen speaker, pero si tú vas a la organización con ese discurso, tal vez no te ayuda mucho para formar a los gerentes, ¿sí? Entonces es mirar cuáles son esas diferencias del coaching y por qué hay muchas personas llamadas coach sin haberse entrenado, sin haber estudiado en una institución que forme en coach. Entonces el Ministerio de Educación ya tiene un avance con mi maestría de que es una disciplina. De hecho, así fue como se envió y se aprobó en el Ministerio de Educación. ¿Mm? Super, Heli. Tenemos una pregunta retomando el tema de la investigación. Sí. Sonny Díaz pregunta, ¿cuál dirías tú que es la pregunta o preguntas pendientes a investigar en coaching? Preguntas pendientes. Una es formalizar el coaching en Colombia. ¿Cómo formalizamos el coaching en Colombia? ¿Cómo le damos el carácter científico al coaching en Colombia? ¿Cómo incentivamos que sea la educación la que realmente eduque a estos coaches que están necesitando las organizaciones? Entonces, estamos abriendo una brecha en personas que pueden ingresar a hacer procesos de coaching sin tener el conocimiento especializado y formal que debemos de tener los coaches. Otra pregunta es, ¿hacia dónde va el coaching? Solamente hay una investigación que está hablando de la perspectiva del coaching hacia el 2030. Ya casi que llegamos al 2030. Nos faltan 7 años. ¿Sí? Entonces, nosotros estudiamos cuáles son esas megatendencias reales y nosotros investigamos a 2050. ¿Qué va a pasar con el coaching? La formación se orienta hacia allá, pero no la tenemos, porque lo contradictorio en la investigación de las que yo les comenté es que el mundo va para un lado y el coaching y los coaches expertos están en desacuerdo. ¿Cómo hacemos para cerrar esa brecha? Porque somos nosotros los llamados a formar más coach. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, están en desacuerdo en que se dé formación online. Los expertos dicen que deben ser presenciales. Y nos faltan 7 años para llegar al 2030. Entonces, yo sí pienso que hay que hacer un estudio prospectivo, hacer mega tendencias sobre para dónde va el coaching, para tomar eso y hacer una formación mucho más especializada a las personas que se quieran involucrar en esta formación. Super, Heli. Tenemos una pregunta más y un comentario más en el chat. Tenemos otra pregunta de Ana Rodríguez que nos dice, ¿cómo crees que se pueda dar a conocer en las diferentes universidades? El que se pueda dar a conocer el coaching en las diferentes universidades, haciendo propuesta. Lo primero, pienso yo, es formarse formalmente, que las personas cuando lleguen a la universidad tengan una formación, porque ¿qué sucede? Lo que nos exige el Ministerio de Educación es que las personas que vayan a dar clase en maestrías de coaching tengan una formación mínima de maestría. Entonces, por ejemplo, yo a veces me siento como que tal persona es excelente coach, pero no la puedo contratar porque no tiene maestría, por ejemplo. Entonces, lo primero es que nosotros nos formemos teniendo un posgrado para que cuando ustedes lleguen con una propuesta en escuelas de negocio, sea mucho más fácil contratarlos. Pero si esa formación no la hay, entonces difícilmente pueden ingresar en las escuelas de negocio. Ese es un aspecto. Lo otro es haciendo conferencia, invitando a las personas para que despejen dudas acerca del coaching, porque tenemos mucho desconocimiento acerca del coaching. ¿Sí? Ok,
Súper, Heli, gracias. Tenemos aquí un par de comentarios ya como para ir cerrando. Ángela Quiñones dice, mencionas un punto muy importante. Tal vez una de las trabas que surge en Latinoamérica es precisamente el descontrol del coaching no formal que hay en este momento, y para ello ICF dio el primer paso, y creo que el segundo paso importante lo están dando universidades como el externado de ICESI. Exacto. Sonia Díaz nos dice, muchas gracias, Gelipao, gracias equipo ICF Colombia, maravilloso. Patricia Gómez dice, muy polémico que para ser coach se requiera ser maestro, se necesita ser coach y aprender a hacerlo y hacerlo de manera formal. No, de acuerdo a las expectativas de cada quien. No necesariamente tienes que hacer una maestría para ser coach. Las personas que están interesadas, porque la maestría también tiene una formación gerencial, pero tú te puedes certificar y eso no va en contravía de lo que estamos diciendo en las universidades. En ningún momento estamos descalificando las personas que se forman como coach dentro de las organizaciones que venimos tradicionales. Yo soy formada en Coaching Hall, no es una universidad, pero las personas que ingresan a hacer una maestría, por ejemplo, en el perfil de la Universidad Externado de Colombia, son gerentes que tienen equipos de trabajo y que quieren fortalecer competencias de líder coach para ser más productivo, para tratar mejor a la gente. De hecho, las personas que llegan, nosotros podríamos pensar que son psicólogos, sociólogos, no. La mayoría de las personas que conforman esta maestría, y creo que tiene el mismo comportamiento en ICESI, porque ICESI creo que lo trabaja también en términos de negocios, son ingenieros, son administradores de empresas, economistas, claro que tenemos psicólogo, claro que tenemos trabajador social, pero en su mayoría son personas de negocio que quieren desarrollar sus competencias blandas. Entonces, esto no es solamente el coaching, no, es que también se forma al estudiante que llega, también tiene unas competencias que son gerenciales y también miran el entorno en términos de sostenibilidad, por ejemplo. O sea, un coach no se puede abstraer de todo ese entorno que nos está afectando en este momento, la parte económica, la parte de sostenibilidad, de innovación, no se puede abstraer. Entonces, no es que lamentablemente tiene que ser estudiar maestría, no. No, ustedes, yo soy formada en Coaching Hall, a mucho orgullo, entonces, pero sí debe haber una formación en estas escuelas especializadas, o la persona que quiere hacer una maestría también la puede hacer. Por ejemplo, en los MBA hay un énfasis en coaching, entonces una persona que también quiere ser formada como gerente y que quiere tener otras habilidades blandas que no se las brinda otra área. ¿Mm? Vale, Heli, voy a darle la palabra a Ana Patricia Rodríguez, que tiene la manito levantada, para que vayamos cerrando la sesión del día de hoy. Muy bien, gracias. Te agradezco mucho la No conferencia. escucho. No se te escucha bien, Ana. A ver, ¿me oyen ahora sí mejor? Sí, que Sí, te señora. acerques un poquito al micrófono. Muchas gracias por tu información, muy valiosa. Bueno, yo también soy de Coaching Hall, Reforma, Ah, qué bueno, somos colegas. y soy Javeriana, soy administradora de empresas, Ok, Javeriana, sí, porque también con Gustavo, ya antes de la pandemia estábamos en unos comités, precisamente se formaron, él formó 4 comités cuando estaba de presidente de la ICF, y yo estoy en el comité de ética. Y entonces estábamos viendo, a ver, precisamente eso se formó para poder llevar a Colombia, que se convirtiera pues en una profesión, ¿sí? Cómo presentarla y todo eso. Entonces me parece muy interesante todo lo que tú has dicho con respecto a esto. Y tú dices acá que se necesita una maestría, ¿cierto? Digamos que el gobierno colombiano en el Ministerio de Educación exige una maestría para todos los coaches. Pero, digamos, por ejemplo, en mi caso, digamos que yo soy administradora y que también estoy en Coaching Hall, en pues, un instituto muy, digamos, de mucho valor realmente en la formación que nos dieron. Entonces, no entiendo claramente qué exige el ministerio, porque pues también otras personas tienen muchos conocimientos a nivel organizacional. Hay muchos coaches que han trabajado 20, 25 años en multinacionales. sí, Entonces, muchas maestrías y competencias por experiencia en las diferentes empresas, ¿no? sí. Entonces, no entiendo exactamente cuál sería
el paso para demostrarle al Ministerio de Educación para poderle, pues, presentar esto, porque hay gente que no ha estudiado realmente específicamente en una universidad esas habilidades blandas, pero como llevan 20, 25 años en una empresa o estuvieron 20, 25 años en una empresa, pues de hecho ya las tienen inherentes en ellas, ¿no? Porque, Sí, sí. Ahora, lo que te quiero comentar es que es un requisito del ministerio ante todas las maestrías, no ante la mía. ya. Es decir, si tú vas a dar clase en un MBA, por ejemplo, en el MBA, tendrías que tener como mínimo una maestría. Entonces, cuando son exigencias que tienen que ver con las acreditaciones también. Entonces, si tú, como nosotros estamos acreditados nacional e internacionalmente, cuando vienen los acreditadores, ellos también tienen una calificación para los docentes. Entonces, es un requisito para todas las maestrías, no para la maestría en liderazgo organizacional y coaching. Y yo valoro mucho la gente que tiene la experiencia, la gente que sabe sobre coaching, pero recuerden que también hay personas que tienen esa experiencia, que saben sobre coaching y que además tienen una maestría. Entonces, si nosotros estamos en el ámbito académico, no podemos desconocer eso, porque es exactamente igual a que venga una persona que es coach y no se ha formado en ningún lado. ¿Tú lo contratarías? Siendo tú de Coaching Hall, pues pensaría que si vas a contratar a alguien, tiene que tener una certificación como mínimo. De lo contrario, también estamos incentivando a que todo el mundo que dice que es coach sea un coach. No sé, entonces, si tú estás en una parte, en una empresa, probablemente vas a elegir a una persona que se haya formado en Coaching Hall, en todas estas organizaciones colombianas que son excelentes en su formación para llevarle lo mismo a las empresas. De hecho, a mí cuando me llega un requerimiento en una organización, siempre me exigen que el equipo que yo lleve esté certificado. Ninguna empresa me ha dicho, no importa que no esté certificado. Exigen la certificación. Entonces son exigencias organizacionales que no podemos desconocer. Ok. Vale, Heli, entonces voy a ir cerrando con un par de temas más operativos. Voy a Ok, compartir con todos en pantalla el código para quienes estén interesados en renovar su membresía, puedan hacerlo utilizando este código y obtener un descuento. También comentarles que en el chat tenemos el link a un formulario para que por favor nos cuenten cómo vivieron la sesión, el material que recibieron, la organización, la logística, todo esto. Felipa, agradecerte por toda la información que compartiste el día de hoy, por el detalle riguroso de la fuente que utilizaste para compartirnos todos. Creo que es una aproximación muy valiosa y que no es tan común recibir. Entonces creo que nos agrega muchísimo valor a nosotros como coaches en Latinoamérica, donde se hizo evidente con la información que nos compartiste que no tenemos muchísimo contenido científico. Entonces creo que definitivamente nos muestra una visión diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. sí, Es mi interpretación de toda la conversación que se dio al final que el requerimiento de la maestría es para enseñar en la maestría, más no ejercer el coaching como tal. exactamente. Es, Entonces, me parece que es una discusión súper valiosa y sí. bueno, yo personalmente lo disfruté un montón, espero que el resto de nuestros asistentes también lo hayan disfrutado. Recuerden, en pantalla están viendo el código que pueden utilizar durante esta semana y hasta el 17 de mayo si quieren renovar su membresía con ICF Capítulo Colombia o hacerse miembros de ICF Capítulo Colombia. Y en el chat tenemos nuevamente un link para que nos cuenten cómo les fue con la experiencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No se pierdan el resto de la programación de la Semana Internacional del Coaching, tanto de Capítulo Colombia como de otros capítulos. Y bueno, feliz tarde para todos. Pau, nuevamente, muchas Mil gracias. gracias. Valoro mucho haber compartido con ustedes y los que están aquí conectados, los y las, son los llamados a divulgar y a multiplicar todo este conocimiento para que la gente se anime más. ¿Listo? Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Buena tarde para todos. Ok.